Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar de la determinación del factor de fricción. Existen dos formas de determinar el factor de fricción. Una que es la forma gráfica y la otra que es mediante la ecuación de Swami-Jain, la que observan aquí abajo. ¿Ya? Entonces, depende de ustedes cuál procedimiento van a escoger. En ambos casos, sea el procedimiento de tipo gráfico o sea el procedimiento de tipo matemático, lo que necesitan determinar en primera instancia, antes de determinar el factor de fricción, es el número de Reynolds, ¿no? Como ustedes ya saben, el número de Reynolds depende directamente de la velocidad del fluido, el diámetro y lo que es la viscosidad cinemática, ¿no? Dependiendo de el número de Reynolds, el valor del número de Reynolds, vas a tener una clasificación del fluido. En este caso, si la velocidad es muy lenta y el número de Reynolds es menor a 2000, estamos hablando de un fluido de tipo laminar. En el segundo caso, si está entre 2000 y 4000 el número de Reynolds, estamos hablando de un flujo de tipo transitorio. Y si es mayor a 4000 el número de Reynolds, entonces estamos hablando de un flujo de tipo turbulento. Como pueden observar en esta gráfica, en función a los valores del número de Reynolds, hasta 2000 se lo conoce como zona laminar. Entre 2000 y 4000 se lo conoce como una zona de tipo crítica, transitoria, turbulenta. Nunca es bueno trabajar en esta zona de tipo transitoria, porque a veces el fluido está en zona laminar y a veces está en zona de turbulencia completa. Siempre es bueno trabajar en ambos extremos. Menor a 2000 en cuanto al número de reinos o mayor a 4000. ¿Ya? Entonces, dependiendo del número de reinos que ustedes puedan obtener, hacen la intersección y pueden obtener el factor de fricción de forma gráfica. Es un modelo aproximado. ¿Funciona? Funciona. Pero no es muy recomendable. ¿Ya? Para obtener un número de reinos alto, ¿qué es lo que necesitas? Que la velocidad sea un poco más elevada. Eso te va a generar turbulencia, ¿no? Exacto. Ahora, puedes utilizar esta forma gráfica, hacer relación de diámetros y demás. Pero yo te recomiendo que utilices la ecuación de Swami-Jain, ¿ya? Esta ecuación de Swami-Jain te va a determinar el factor de fricción de una forma mucho más exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente eh, es una división entre 0,25 y una fórmula matemática determinada de forma experimental. ¿Ya? De esta expresión todo está con respecto al logaritmo elevado al cuadrado y de aquí los factores que son influyentes es el diámetro de tubería, el coeficiente de rugosidad del material, en este caso de la tubería, y el número de Reynolds, ¿no? Elevado a la 0,9. Entonces, si volvemos a la anterior diapositiva, el factor de fricción es la aplicación de la ecuación de Samy-James, conocer correctamente la longitud geométrica de la tubería, el diámetro de tubería que van a escoger, la velocidad y la gravedad. El coeficiente de rugosidad depende del tipo de material con el cual nosotros trabajemos. Pónganse el caso de que trabajan con un material bastante liso, como el vidrio. En este caso, el coeficiente de rugosidad es tan pequeño que prácticamente se lo considera liso. En el segundo caso podemos tener los plásticos de PVC, que tiene un coeficiente de 3 por 10 a la menos 7, un valor del coeficiente de rugosidad en metros. Luego tenemos acero comercial, que es 4,1,5 si es cobre, acero comercial 4,6, el hierro galvanizado 1,5, hierro dúctil tanto, hierro tanto, el el concreto bien fabricado y el acero remachado,
¿no ve? Pero tal vez lo más importante de todo esto es que esto tiene un orden de prioridad. Es decir, el hierro produce mayor pérdida de energía en comparación con el plástico. El plástico, por el valor de exponente que tiene, es prácticamente un material que se aproxima a un material liso, ¿no? Luego vienen en orden de prioridad, como pueden observar. En aquí estaba por 10 a la menos 7 y el hierro galvanizado está por 10 a la menos 4. Significa que esto es un material mucho más rugoso, ¿no? Listo. Entonces, en resumen, para poder determinar la pérdida de carga hidráulica, ¿qué es lo que necesitas saber? Primero, tienes que conocer el número de Reynolds y el número de Reynolds es determinando la velocidad del fluido, el diámetro y, en este caso, la viscosidad cinemática. Una vez determinas eso, utilizas la ecuación de Swamy-Jain y puedes determinar el factor de fricción. Conoces el factor de fricción, conoces la longitud, conoces el diámetro de la tubería, conoces la velocidad, puedes determinar directamente lo que es la pérdida de energía, ¿no? Si es que deseas determinar la característica o la capacidad de la bomba, aquí básicamente despejas y añades la pérdida hidráulica más la geometría que se tiene que añadir, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo en su debido momento de esto. Eh, la famosa carga hidráulica, también en inglés se conoce como TDH, ¿ya? ¿Cómo se tiene que hacer el análisis? Aquí básicamente te da un despeje de todas las unidades. Por ejemplo, la viscosidad, la rugosidad y la gravedad son variables que puedes determinar directamente de tablas. Son valores conocidos a partir de una experimentación. La altura geométrica y la longitud de tubería, que es otra de las variables que influye, se determina mediante condiciones de campo. Tienes que realizar mediciones para la longitud de tubería sobre todo y también para la altura geométrica, porque es uno de los factores primordiales a la hora de dimensionar una bomba. Tal vez el más importante es, bueno, en realidad ambos son re importantes, ¿no? Luego, para el tema del diámetro y el caudal requerido, si tú vas a hacer el sistema hidráulico, normalmente esto tú te asignas como un valor conocido, ¿no? Y por último, si conoces el caudal y conoces el diámetro de la tubería, tú puedes determinar la velocidad que va a tener el fluido. A todo esto, si es que obtienes la carga hidráulica, ya sabes más o menos qué características debería tener tu bomba. Hay que considerar adicionalmente lo que son las velocidades de los fluidos. Les he dicho, las velocidades de un fluido tienen que ser bajas. ¿No ve? Aquí en esta tabla te recomiendan que para la parte de succión la velocidad sea de 0,6 a 1,2. Para la parte de retorno sea de 1,5 a 4. Y la línea de descarga de 2 a 2,5. Normalmente la bomba tiene una línea de succión y una línea de descarga y hay velocidades diferentes. Te recomienda esta tabla que esos puntos tengan velocidades diferentes. Y te preguntarás tú, ¿por qué tiene que tener velocidades diferentes? La respuesta es simple, porque si un fluido en la parte de succión tiene bastante velocidad, va a generar un fenómeno que se conoce como cavitación, ¿no? Y la cavitación es básicamente la generación de burbujas a presión atmosférica, ¿no? Que daña al rotor de la bomba mediante un proceso de implosión cuando se le transfiere energía. Siempre hay que trabajar con velocidades bajas en los fluidos. Normalmente estas velocidades te muestran aquí valores referenciales. En la vida real, esas velocidades te las va a asignar probablemente en base al diámetro un programa computacional y de acuerdo a un esquema de colores te va a decir si la velocidad del fluido es adecuada, si la velocidad del fluido es demasiado alta o está en una zona de transición.
¿Ya? Aquí hay un ejemplo bien básico para determinar, en este caso, la pérdida de carga hidráulica y como complemento podría decirse la potencia de una bomba. ¿Qué es lo que dice este ejemplo? Determine la carga hidráulica y diámetro de tubería para el sistema de bombeo de agua que debería transportar 10 metros cúbicos hora a una distancia de 1500 metros y una altura de elevación de 38 metros. ¡Wow! 10.000 litros en una hora tiene que trasladar 1,5 kilómetros probablemente de forma longitudinal y tiene que elevarse unos 38 metros. ¿Ya? Determine la carga hidráulica. Ese es el problema. ¿No ve? Y el diámetro. Carga hidráulica y diámetro son las incógnitas. Los datos son los siguientes. Bajo un principio general de hidráulica, tú vas a tener probablemente un punto inferior que va a ser probablemente un tanque, en este caso de almacenamiento de agua, un tanque de tipo cisterna, pero también puede ser fácilmente algún arroyo y demás, ¿no? Ambas cumplen la misma función. Y en la parte superior tenemos un tanque elevado, que es donde vamos nosotros a aprovechar para diferentes aplicaciones. Entonces, para determinar la potencia de la bomba, tengo que determinar la carga hidráulica. Entonces, para eso voy a aplicar la ecuación general de la energía en dos puntos, en el punto 1, que es esta expresión, y en el punto 2. Y como esta es la ecuación general de la energía, se está añadiendo lo que es energía agregada y la energía perdida en tuberías y accesorios, ¿no? Haciendo el despeje respectivo, vamos a tener esta expresión matemática en función de lo que es la altura de carga hidráulica, ¿no ve? Como estamos haciendo entre dos puntos específicos, fácilmente observamos que la presión atmosférica que se encuentra aquí es similar a la de aquí, por lo tanto todo este término se va. Segundo, me están pidiendo hallar el diámetro, ¿no ve? Por obvias razones, yo ya sé bajo mi lógica que no tengo que trabajar con diámetros muy pequeños. Por lo tanto, el diámetro va a ser grande y la variación de velocidad entre este punto y este punto va a ser insignificante. Por lo tanto, esto va a ser cero, ¿no? Y aquí tenemos dos puntos de diferencia. Z2, Z1. Siempre van a tomar como nivel de referencia el punto más bajo. En este caso, Z1. Z1 es cero. Z2 existe porque es esta altura. Y existe la energía retirada por pérdidas, siendo la ecuación final para determinar, en este caso, la presión de la bomba la siguiente. Es igual a Z2, que es la geometría entre los dos puntos del tanque elevado, y, en este caso, la pérdida de carga de tipo hidráulica.